Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, la clase pasada empezamos con solicitación por flexión. Particularmente empezamos con flexión simple. Y entonces lo primero que hicimos fue definir que era una flexión simple, cosa que ya lo sabíamos, o mejor dicho, que era una solicitación por flexión, cuestión que ya sabíamos, pero nos tomamos un poquito, unos minutos para volverlo a repasar. Y de paso repasamos lo que eran los esfuerzos internos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahí nos quedaron identificados, ahora lo vamos a ver, una serie de elementos. Acá hicimos el repaso de lo que eran los esfuerzos internos y cómo aparecían. Y después sí, ya metido en esto, anotamos lo que era. Los elementos que nos aparecían ahora, que era el plano de flexión. El plano de flexión es el plano en el cual actúan el par de fuerzas que generan el momento flector, el vector momento flector, o que generan el momento flector. La línea de fuerzas, que es la intersección entre dos planos, el plano de flexión con el plano de la sección que estamos analizando. El momento, el vector momento, obviamente, es perpendicular, como es perpendicular al plano de flexión y la línea de fuerzas pertenece a este último, el momento es perpendicular a la línea de fuerzas y perpendicular, obviamente, al plano de flexión. Acá hicimos una representación en el plano de dos de los tres elementos. Vuelvo un poquito para atrás. El par de fuerzas, el momento y el vector. Acá solamente puedo representarles el par de fuerzas y el vector momento. Tengan en cuenta esto, que dada la línea de fuerzas, yo siempre puedo saber que el vector momento es perpendicular a esta, pero no puedo conocer su sentido, porque puede ir hacia abajo y a la izquierda en este caso, o hacia arriba y a la derecha. Si tengo una línea de fuerzas acá, bueno, será hacia arriba y a la izquierda, hacia abajo y a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto es solicitación por flexión de una sección. Si el elemento estructural con el cual estamos trabajando, todas las secciones están solicitadas a flexión, vamos a decir que ese elemento estructural trabaja fundamentalmente a flexión. ¿Hasta acá se entendió el repaso? ¿Alguna duda? No, ninguna está bien. Bien. Después hicimos una clasificación de la flexión simple. Pero dijimos, ojo, que tenemos dos grandes grupos, la flexión simple y la compuesta. Sus nombres indican, en cierto sentido, qué es lo que es cada cosa. La compuesta es porque viene la flexión acompañada de otra solicitación. Y la simple porque no viene acompañada de otra solicitación. Un caso especial es el esfuerzo de corte, en donde si la función momento flector varía, es obvio que la función esfuerzo de corte es no nula. Por el contrario, si la función momento flector es constante, la función esfuerzo de corte es nula. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá hicimos la clasificación entre flexión pura y variable o flexión y corte, y cada una de ellas se clasifica en recta u oblicua. La flexión pura es cuando solamente tengo momento flector y el corte es nulo. La flexión variable es cuando tengo flexión y corte. La recta, tanto en un caso como en la otra, se define cuando la línea de fuerzas coincide con uno de los ejes principales de inercia, mientras que la flexión oblicua no. ¿Sí? Bueno. Y a continuación lo que empezamos a tratar es la flexión simple recta. Entonces dijimos, los ejes Y y Z eran ejes principales de inercia baricéntricos, la línea de fuerza dijimos que coincide con el eje Z, dijimos que el esfuerzo de corte es nulo y que el esfuerzo normal también es nulo. Como consecuencia de que el esfuerzo normal era nulo, estábamos acá, en la flexión simple. Esto significa que n es igual a 0. Es pura porque el corte es 0. Y es recta, ¿por qué? Porque en este caso la línea de fuerzas es un eje principal de inercia baricéntrico. ¿Sí, señores? ¿Y señoritas y señoras? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bárbaro. Profe, yo le hago una consulta. Yo lo escucho muy bajo. O sea, lo escucho, pero lo escucho bajo. ¿No tendrá el micrófono? Lo tengo, ya te digo, a ver, lo tenía al 82, vamos a subirlo al 100%. Ahí lo tengo al máximo. Capaz que lo tengo un poquito separado ahora, en todo caso trato de aproximar la compu, a ver.
Está bien, yo no quiero complicarlo, pero... No, por favor, no hay ninguna complicación. Son gajes del oficio, nosotros los ingenieros nos A ver complicamos. si se le cae todo como la clase pasada. Puede pasar, ojo, puede pasar, así que... ahí se escucha un poquito mejor. Sí, se escucha un poco. Bueno, listo. Subí el volumen vos también, no lo tengas ahí al 5%. No, yo lo tengo. Mire, lo puse al tele principal. Mire qué honor. Está muy bien. Bueno, entonces, después planteamos las ecuaciones de equivalencia para nuestro problema, cosa que hacemos con cada solicitación. Explicamos el fenómeno físico, como a través de una viga simplemente apoyada, solicitaba una flexión pura. Fíjense que tiene dos momentos en cada extremo, eso va a ser un momento constante. Las reacciones de vínculos son nulas, porque este es un sistema nulo de fuerza, por lo tanto, las reacciones de vínculos son nulas. Como siempre, hacemos una cuadrícula en la barrita, en una barra de sección rectangular, y observamos varios aspectos. Que las generatrices se curvan, que las secciones se mantienen planas y que a su vez las secciones giran alrededor de un eje que pertenece al plano de la sección, al cual lo vamos a denominar eje neutro. Y ahí enunciamos lo que era, perdón, y antes de eso, a una sección cualquiera, ¿qué es lo que le pasa? En este caso, sufre un desplazamiento vertical y un giro. Las secciones que están de la mitad hacia la izquierda lo sufren en sentido horario, las que están en la otra mitad en sentido horario, ¿no? Vuelvo a la hojita anterior. Es decir, las que tienen de la mitad para acá, bajan y giran. Estas bajan y giran, pero en sentido contrario, obviamente, ¿no? Muy bien. Y en definitiva enunciamos lo que se conoce como hipótesis de Bernoulli-Navier, que es la conclusión de las observaciones experimentales de este ensayo, que a su vez es un ensayo totalmente reproducible. Reproducible y repetible, con lo cual nosotros podemos tranquilamente dar fe de que esto ocurre siempre, no de que ocurre algunas veces. Muy bien. Y después dijimos, bueno, empezamos, ya que las secciones se mantienen planas, obviamente esto significa que no se la vean, nos preguntamos si se distorsionan, repasamos acá el concepto de distorsión, y llegamos a la conclusión de que en casos como esto, las tensiones tangenciales son nulas. Las tensiones tangenciales son nulas. Esto no voy a ahondar para no repetir todo de vuelta. Y si las tensiones tangenciales son nulas, la segunda, tercera y cuarta ecuación de equivalencia se verifican por sí mismas. Después hicimos este esquema, este esquema que, bueno, lo trabajamos bastante, ¿sí? En donde planteamos todo lo que no veníamos haciendo, es decir, trazamos una terna de ejes coordenados cartesianas cuyo origen no coincidía con el baricentro, que a su vez no era ortogonal, por lo tanto no es cartesiana, no es cartesiana. Las ternas cartesianas son las que son ortogonales, esta no lo era. Y dijimos, bueno, uno de esos ejes coincide con la línea de fuerzas y suponíamos que el otro, de acá, era el eje neutro. Bueno, a través de toda la demostración que vimos acá, llegamos a tres conclusiones. La primera, que viene de la primera ecuación de equivalencia, es que el eje neutro es baricéntrico. ¿Sí? El eje neutro era baricéntrico. Perdón. Previo a eso, llegamos a que la ley de distribución de las deformaciones específicas longitudinales de las fibras seguía una distribución lineal. Y por lo tanto, por aplicación de la ley de Hooke, llegamos a la conclusión de que las tensiones normales también siguen una ley de variación lineal. A continuación empezamos a desarrollar las ecuaciones de equivalencia. Primera ecuación de equivalencia, demostramos que el eje neutro era baricéntrico. De la sexta ecuación de equivalencia, que era tomar momentos respecto de la línea de fuerzas, llegamos a la conclusión de que el momento centrífugo del área de la sección respecto de la línea de fuerzas y respecto del eje neutro era nulo. Eso significa que el eje neutro y la línea de fuerzas son conjugados de inercia. ¿Sí? ¿Hasta ahí venimos bien? Bueno, y acá llegamos a una conclusión importantísima.
La línea de fuerzas dijimos que era baricéntrica. Eso no cabe otra. Siempre la línea de fuerzas es baricéntrica. Recuérdenlo eso, por favor. ¿Sí? Recuérdenlo, la línea de fuerzas siempre es baricéntrica y es perpendicular al vector momento. La línea de fuerzas, nosotros la pusimos que era un eje principal de inercia. Y el eje neutro demostramos que era baricéntrico. Y a su vez demostramos que la línea de fuerzas y el eje neutro eran conjugados de inercia. Por lo tanto, la línea de fuerzas y el eje neutro reúnen todas las condiciones para ser ejes principales de inercia, ambos. Y por lo tanto son perpendiculares. Así que el eje neutro en la flexión simple, pura y recta es un eje principal de inercia baricéntrico. Cosa que no va a ocurrir ahora cuando veamos flexión oblicua en un ratito. Y de la quinta ecuación de equivalencia llegamos a esta conclusión, que era lo que en definitiva siempre estamos buscando. Nosotros siempre lo que vamos a buscar es una vinculación entre las tensiones y la solicitación interna que provoca estas tensiones. En realidad siempre vamos a tener una flecha de ida y vuelta, porque yo puedo ir siempre de acá para acá y de acá para acá. ¿Quedó claro? Así que esta relación era que las tensiones normales provocadas por un momento flector eran iguales a el momento flector dividido el momento de inercia de la sección respecto al eje neutro por la distancia de la fibra que estoy analizando al eje neutro. Muy bien. Después fuimos haciendo una serie de consideraciones, por ejemplo acá cómo representar las tensiones. Esto lo que hicimos es cómo representábamos las tensiones, dado un momento, la línea de fuerzas, el eje neutro, ambos perpendiculares y principales de inercia, cómo se representa la ley de las tensiones normales sobre esta sección, y cómo se calculaba. Después acá les indiqué, miren, lo puedo representar de este lado o de este, y lo que les dije es, mire, tengan en cuenta que si yo la represento acá, siempre represento como las flechitas entrando a la sección, y acá como saliente. Alguien podría decir, Luis, pero ¿para qué pones acá el eje Y positivo hacia la izquierda y acá la negativa la dibujás hacia la izquierda? Es verdad. Pero bueno, son criterios a veces. Y este es el criterio que me gusta a mí y no está mal, es simplemente una convención. Hay otros que la dibujan esta misma al revés de este lado. O sea, la dibujan como esto, pero llevado acá. Bueno, es indistinto. Lo importante, y hay otra bibliografía que hace lo que yo hago también, ¿no? O sea que, tampoco es nada de otro mundo. Con lo cual, lo importante es que ustedes siempre sepan poner los signos para saber si las tensiones son positivas o negativas, es decir, si son de compresión o de tracción. Y de acá dijimos, bueno, pero a ver, fíjate, si yo acá, es decir, una pieza está bien aprovechada cuando acá alcanzo las tensiones máximas admisibles. Pero, a ver, acá si uno recorre la sección de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, lo importante es que es en la dirección del eje Z. Veo que tengo una distribución de área uniforme, es decir, por cada centímetro o unidad de longitud que yo recorro el eje Z, la cantidad de materia que tengo por unidad de longitud es la misma, siempre. Ahora, si yo acá alcanzo la tensión admisible, quiere decir que esta distancia, que es h grande sobre 2, en h grande sobre 4 voy a tener la mitad de la tensión admisible. O sea que tengo la mitad de la sección trabajando a una tensión que es menor o igual a la mitad de la tensión admisible. Es más, si yo me voy acá a 3/4 de h chiquito, voy a llegar acá que tengo el 75% de la tensión admisible. O sea que tengo el 75% de la sección trabajando a las 3/4 partes o menor que la tensión admisible. O sea que estoy desaprovechando bastante el material. Y por eso dijimos, le pedí a Walter que traiga el serrucho. Walter trajo el serrucho, cortó acá y lo puso tanto arriba como abajo. Y armó un perfil doble T. ¿Quedó claro? Y esto es aprovechar un poquito más las secciones. Después definimos lo que era volumen de tensiones para la flexión y lo representamos para una sección rectangular porque era mucho más
fácil de representar. Y lo otro que vimos es que, bueno, en definitiva, en la flexión siempre habrá fibras traccionadas y otras comprimidas, fibras que se alargan y otras que se acortan. Casos particulares puede ser que solamente, cuando vamos a verlo más adelante, las fibras estén traccionadas o estén con una ley de variación, no todas traccionadas de la misma manera, o comprimidas también con una ley de variación. Y finalmente vimos cuáles eran los problemas de flexión, que eran similares a los problemas de solicitación axial y van a ser similares a los problemas de cualquier solicitación. Los problemas de flexión son tres, como de cualquier solicitación: verificación, dimensionado y capacidad portante. Y vimos las expresiones que se derivan, obviamente, de la expresión del cálculo de las tensiones que vimos hace un ratito. Bueno, esto fue todo lo que vimos. Hicimos un repaso en 15 minutos de las 3 horas y pico de la clase pasada. ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro, que no se haya entendido, que yo no me haya explicado? Chicos. De mi parte no, Luis. Bueno. Bien. Bueno. Entonces, ahora empezamos y continuamos con la teórica de flexión. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora. Yo siempre guardo las hojas y después las necesito para ver y hacer el seguimiento, así que lo voy a dejar acá. Módulo o momento yo ya subí los videos y todos los escaneos de las hojas de la clase pasada que me había quedado sin subir, así que está todo subido e inclusive le subí, creo que fue en el día de ayer, una cantidad importante de ejercicios que, bueno, seguramente muchos los tienen porque eran parte del año pasado. Ejercicios de Axil, perdón. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, muy bien. Vamos a ver qué es el módulo momento resistente. Seguro muchos ya lo conocen, pero bueno, vamos a hablarlo. Entonces voy a tomar una sección cualquiera. Vamos a suponer que este es un eje Z principal de inercia baricéntrico y este es un eje Y. Y vamos a suponer entonces que ejes Y y Z son epibaricéntricos. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a suponer también que el eje Z coincide con la línea de fuerzas. Y vamos a suponer que tengo un momento positivo. Ese momento positivo es este de acá. Y acá estoy suponiendo un MI mayor a 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles van a ser las fibras más solicitadas acá? ¿Y cuál es el eje neutro? Bueno, si estoy, que no se los dije, en una flexión simple, pura y recta, el eje neutro es epi. Entonces, si Z es el otro E, es la línea de fuerzas, el otro va a ser el eje Y. ¿Sí? Así que el eje neutro es el eje Y.
Bueno, ¿y cuáles son las fibras más solicitadas de esta sección para este vector momento? A ver. ¿Eh? Y son las más alejadas. Claro, exactamente. Siempre las fibras más solicitadas son las más alejadas del eje neutro. Entonces uno parte, fíjense, de que las tensiones sigma x en la dirección z van a ser igual a mi sobre el momento de inercia respecto del eje y del área de sección por z. Entonces, las tensiones serán máximas cuando, como esto es constante para la sección y esto es constante, dependen solamente de z. Acá y no. Depende exclusivamente de z. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, en los valores de z máximo voy a tener los mayores valores de tensión. Voy a llamar acá. Sí, perdón. Disculpe, hay un compañero que me dice que está en sala de espera. Ahí está, Gonzalo Méndez. Ahí ya le dimos el ok. De nada. Bueno, entonces acá voy a llamarlo. Miren, voy a llamar a este Z2 igual Z superior, Z1, Z inferior. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este vector momento, ¿dónde tracciona y dónde comprime? ¿Eh? Comprime en la parte superior y tracciona en la parte inferior. Perfecto. Entonces fíjate que voy a tener sigma X en Z1 va a ser igual a sigma X en Z1 máximo. Lo podría haber puesto todo ahí, no sé por qué lo escribí así, pero bueno, no importa. MI sobre I sub I por Z1. Y sigma X Z2 va a ser el mínimo, va a ser igual a MI sobre I sub I por Z2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense la particularidad de esto. Yo puedo escribir esto de la siguiente manera, ¿no? ¿Sí? Y puedo escribir esto de acá de esta otra manera. ¿Sí? En forma similar, ¿no? Bueno, esto de acá, en realidad, para la sección es una constante, porque si el eje neutro es baricéntrico y es principal de inercia, la distancia Z1 y Z2 a las fibras más alejadas son constantes. A esto de acá, nosotros lo vamos a denominar, vamos a escribirlo en rojo, lo vamos a denominar de la siguiente manera, SI1, y a este de acá, SI2. O también WI1, o también WI2. Y estos se los denominan módulos o momentos resistentes. Y son característicos de la sección. ¿Sí? Estos son las dos denominaciones. La nueva es la S, la más antigua es la W, y lo van a encontrar siempre en todos lados. Entonces, SI1 igual a WI1 y SI2 igual a WI2 son los módulos o momentos resistentes. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno. Y es una característica propia de la sección.
Bueno, vamos a ver un ejemplito y de paso vamos a dibujar las tensiones para este ejemplito que vamos a tomar. ¿Les parece? Walter. Dale. Dale, bien, bárbaro, vamos que necesito apoyo, si no. Vamos. Ahí estamos. Bueno, denme un segundito que quiero compartirles. A ver, Luisito, ¿dónde tenemos las cosas? Acá estamos. Muy bien. Bueno, acá tengo la tabla de perfiles. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a trabajar con un UPN. Vamos a trabajar, a ver. Acá está. Vamos a trabajar con un UPN. Ay, Dios, me pasé. Vamos a trabajar con un UPN. Vamos a trabajar con este, miren. Bueno, hasta ahí por ahora necesitamos eso. Con un UPN 200, a ver, para que lo vean. Así vamos viendo cada una de las características y acá las denominaciones. Esto está todo en el campus, tienen estas tablas, así que, bueno, vamos a dibujar este perfil UPN y vamos a ver un poquito qué es lo que hace, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver, vamos a hacerlo así. 300. Ahí está. 25 más 3. Muy bien. Acá tengo el baricentro de la sección. Voy a cambiar los nombres, así mantenemos la nomenclatura que nosotros venimos utilizando. Este para mí va a ser el eje Y, con lo cual todo lo que sea X en la tabla va a ser Y para mí. Este es el eje Z, con lo cual todo lo que en la tabla sea Y, para nosotros va a ser Z. ¿Sí? Este es un... Profe, disculpe que lo interrumpa. Intercambie pantalla, que si no queda grabada lo que Tenés razón, comparte. perdóname un segundito. Esperá, vamos a hacer lo siguiente. A ver, paro de compartir. Ahí está. Bueno, estoy trabajando con un UPN 200, ¿sí? Entonces, voy a ir y venir ahora estos primeros hasta que tome los datos. Este es un UPN 200. Tiene 200 de altura y tiene 75 de ancho de ala, ¿sí? O sea que, ahí está. O sea que H es igual a 200 milímetros y BF, que es el ancho del alma, es 75 milímetros. Y lo que les decía es, en la tabla aparece este eje como eje X y este eje como eje Y. Por lo tanto, todo lo que en la tabla es X para nosotros va a ser Y, y todo lo que en la tabla es Y para nosotros va a ser Z. ¿Estamos de acuerdo?
Y otro dato que me interesa, permítame que les comparta, es, fíjense acá, la distancia del baricentro al filo exterior del ALMA. Valor que lo llaman E sub I. Y si ustedes van, es la distancia al centro de gravedad. Si yo voy para mi perfil, voy acá, E sub I, acá lo tienen, es 2,01 centímetros. E sub I para nuestro perfil es 2,01 centímetros. O sea que para nosotros, acá está, esta distancia acá la voy a llamar E sub I, es 2,01 centímetros. ¿Quedó claro? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ya que estamos, voy a copiar los momentos de inercia respecto de los ejes Y y Z, y ya que estamos, los módulos resistentes o momentos resistentes. Fíjense que están acá. Ese es el módulo resistente elástico de la sección o momento resistente elástico de la sección. Las dos denominaciones son válidas. Entonces, todos esos valores, que son los que me interesan, los voy a copiar. Así que tengan un poquito de paciencia. Fíjense que el I sub X, para nosotros, que es 1910, para la tabla, perdón, para nosotros se llama I sub I. Entonces le pongo I sub I igual 1910. Ahora estoy copiando los datos, después se los muestro, no se preocupen. Después tengo el I sub Z, que para la tabla se denomina I sub I, vale 148. Y después me aparece SX, que es 191, que para nosotros es SI, 191 centímetros al cubo. Y después me aparece SZ, que sería SI, es de 27 centímetros al cubo. Es decir, lo que se estoy indicando es ahí, este de acá, y estoy indicando, yo no quiero hacer nada, ahí está, y estoy indicando este de acá. ¿Sí? Es decir, este sería este de acá. ¿Sí? Muy bien. ¿Entendido acá, hasta el momento? Sí. Bueno, entonces vamos a ver, porque fíjense, ahora vuelvo, les muestro acá el dibujo, fíjense que el eje X sí es simétrico respecto de la altura, pero el eje Y no es de simetría, es decir, este es un perfil con un solo eje de simetría. Bueno, dicho esto, paro de compartir, y acá tenemos todos los datos que recién les acabo de relatar. Entonces, fíjense que, a ver, el SI superior es igual al SI inferior, y es igual a I sub I sobre Z superior o I sub I dividido Z inferior. Como el eje Y es simétrico, la distancia de acá hasta acá o de acá hasta acá es exactamente lo mismo. Esto es Z superior, Z inferior. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer esto y nos tendría que dar lo mismo. Nos tendría que dar 191, lo cual está bien, porque si esto tiene 200 de altura, fíjense que esto es igual a ¿qué? A 1910 dividido 10. 191. Son los dos los mismos, que es este de acá. Les pido un segundito, por favor, un segundo nomás.
Ahí estamos, discúlpenme. Bueno, y a ver, ¿qué es lo que pasa ahora con respecto al eje Z, ¿no? Porque fíjense que yo voy a tener acá, respecto al eje Z, tengo esto mide, que es B, 75 milímetros. Y esto de acá mide 20,1, o sea, 2,01, 20,1. ¿Y esto cuánto mide? Mide 75 menos 20,1. O sea, 54,9. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual voy a tener dos módulos resistentes distintos, uno a izquierda y otro a derecha. Es decir, si alguien lo pone al revés, bueno, se invierten, ¿no? ¿Se entiende? Entonces voy a tener, fíjense, que el SZ a izquierda, acá le vamos a poner esto, vamos a poner en rojo, acá le vamos a poner I izquierda y acá le ponemos I derecha, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al I sub Z dividido el I izquierda. Y el SZ a derecha va a ser igual al I sub Z dividido el I a derecha. Entonces, esto era el I sub Z 148. El I a izquierda era 5,49 centímetros. El otro es 148 y 2,01 centímetros. Bueno, hacemos las cuentas. Y me queda 148 dividido 5,49. Eso me da 26,96. ¿Sí? Y este me da 148 dividido 2,01. O sea que me da 73,63. Y fíjense que la tabla, el único valor que me da es este, no me da el más grande, me da el más chico. O sea, la tabla me da este valor. ¿Y por qué les parece que me da ese valor? Es el más crítico, podría. No te escuché nada, perdón. Es el más crítico, el que tiene menor. Claro, al ser el módulo resistente más chico es el que me da la mayor tensión. Por eso es que define eso. ¿Entendido? Entonces, fíjense, ahora lo voy a dibujar. Lo voy a dibujar, no, acá, lo voy a dibujar ahora en la próxima hoja para que vean qué pasa cuando tengo un momento en I y un momento en Z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que justamente la tabla lo que me da, este 26,96, ellos está redondeado a 27 en la tabla, pero me da este valor porque es el que me da la mayor tensión ante un momento cualquiera, ¿no? Cambio de hoja. Y entonces fíjense qué es lo que pasa cuando tengo un momento y un momento, ¿no? Vamos a hacerlo rápido, esto. Fíjense, por ejemplo, acá yo tengo Z e I, ¿no? Entonces, si yo tengo un momento en la dirección I, un momento como este, este momento, ¿dónde tracciona y dónde comprime? A ver. Comprime arriba y tracciona abajo. Perfecto. Y fíjense que los valores de las tensiones van a ser las mismas, porque en definitiva
Es decir, no... los valores de las tensiones van a ser los mismos. Porque ambos módulos resistentes son iguales, ¿no? Entonces, voy a tener acá este valor es positivo, este valor es negativo, estas son las tensiones sigma x debidas a un momento mi, ¿eh? En donde el sigma, este sería sigma x inferior, y este es sigma x superior. Y se verifica que el módulo de ambos es el mismo. ¿Sí? Obviamente uno negativo y otro positivo, pero bueno. ¿Quedó claro? Y obviamente los rayamos así. Bien. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora si yo tengo esto? Voy a poner ahora un momento positivo en la dirección Z, ¿no? Ese momento positivo es este de acá. Y el eje neutro coincide con el eje Z, por lo tanto, el diagrama de tensiones ahora acá, ¿dónde comprime este y dónde tracciona? Comprime a la izquierda, tracciona a la derecha. Perfecto, muy bien. Entonces tengo esto, uno acá con el eje neutro, y me queda esto acá. Y acá se ve claramente positivo, acá negativo. Acá prácticamente me queda muy chico. Esto sería sigma x a derecha, y esto es sigma x a izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense que el módulo de sigma x a izquierda es mayor que el módulo de sigma x a derecha. ¿Quedó claro? Entonces, por eso me dan justamente el menor módulo momento resistente, que es el que provoca la mayor tensión. ¿Se entendió, chicos? ¿Me expliqué? Sí, Luis. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, seguimos. Seguimos un rato más. O bastante más, porque sea necesario. Así que bueno, ahora lo que vamos a ver es, ya prácticamente con esto, flexión simple, lo vimos todo, flexión simple recta, así que ahora nos vamos a meter en el mundo de la flexión simple oblicua. Nos vamos a meter en el mundo de la flexión simple oblicua. Y bueno, vamos a analizar a ver qué pasa, y después, si nos queda tiempo, empezaremos a trabajar con dos materiales, a ver qué es lo que pasa cuando uno trabaja con dos materiales. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a tratar de reservar unos
unos ratos para las consultas. Recuerden que la semana que viene tenemos el parcialito, ¿sí? Así que bueno, muy bien. Hoja 4, tema 6. Entonces tenemos acá lo que se denomina flexión simple oblicua. Bueno, entonces, ¿cuándo tenemos una flexión simple oblicua? En general, vamos a ponernos de acuerdo. Cuando yo pregunto, la pregunta es para ustedes, porque no tenemos espectadores ni nada, son ustedes los que están acá nada más. Así que a veces puede ser que hagan alguna pregunta retórica y me estoy yo preguntando pero en este caso les estoy preguntando a ustedes, así que pueden hablar. Cuando la línea de fuerza no coincidía con el eje principal de inercia. Claro, con ninguno de los dos ejes principales. Perfectamente. Así es. Muy bien. Bueno, acá también voy a plantear un esquema un poco... ¿cómo decirlo? Un poco en principio no convencional, por una cuestión que para darle mayor generalidad al asunto, ¿no? Entonces, la verdad que es eso, el único tema. Entonces vamos a ver 0.6.1, vamos a hacer nuestros esquemas o dibujos, que son con los cuales nosotros vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, me voy a hacer un dibujito. ¿Sí? Me voy a marcar los ejes principales de inercia baricéntricos de mi sección. Vamos a suponer que son estos. Vamos a suponer que son estos de acá. Este es el eje 1. Este es el eje 2. Este es el baricentro. Vamos a suponer que la línea de fuerzas es esta de acá. Por lo tanto, fíjense que la línea de fuerzas no coincide con uno de los ejes principales de inercia. Lo voy escribiendo acá, a ver. Ejes 1 y 2 son ejes principales de inercia baricéntricos. Esta es la línea de fuerzas. Esta es la línea de fuerzas. Este es el baricentro de la sección. Muy bien. Y vamos a suponer también que lo que les voy a mostrar ahora es el eje neutro. ¿Sí? Así que para nosotros este eje neutro es este de acá. Este eje neutro lo voy a llamar, va a ser mi eje Y, es decir que tengo dos sistemas de ejes coordenados, eje neutro, y este va a ser el eje Z. Bien. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que no me haya explicado o entendido? ¿O hecho entender? ¿No? No, Bien. no. Entonces tenemos. A ver, nuevamente, acá, ¿en qué tipo de solicitación estamos? Estoy en una flexión simple, pura y oblicua. Flexión simple, ¿por qué? Porque el esfuerzo normal es igual a 0. Pura, porque el esfuerzo de corte es igual a 0. Y acá, esto es lo nuevo, oblicua, porque la línea de fuerzas no coincide con un eje principal de inercia baricéntrico. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces,
flexión simple, oblicua y pura. Muy bien. Vamos a suponer que ensayamos una pieza bajo estas condiciones, ¿no? Se observan dos cosas. Perdón, una sola cosa. Observamos experimentalmente y después llegamos a una conclusión. Observamos experimentalmente que se cumple la hipótesis de Bernoulli-Navier. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, las secciones que originalmente eran planas siguen siendo planas después de la deformación por flexión y giran alrededor de un eje perteneciente al plano de la sección que se denomina eje. Como consecuencia de que se cumple la hipótesis de Bernoulli-Navier, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Las deformaciones, vamos a escribirlo en rojo, y las tensiones siguen una relación lineal. ¿Quedó claro? Esto es importantísimo, ¿no? Es una ventaja muy grande que esto ocurra. Muy bien. Ahora ¿Puede bien, repetir que no escuché y se lee mal? bueno, sí, ¿no? Hay como que por momentos sale más nítido y por otros más o menos, ¿no? A ver. Sí, sí, voy bien. Bueno, vamos de vuelta, no hay ningún problema. Se observa experimentalmente que se cumple la hipótesis Bernoulli-Navier. Es decir, yo tomo una barrita igual a la que tomamos la vez pasada, pero para una flexión recta, en donde le hacemos una cuadrícula en toda la superficie lateral, la ensayamos y vemos que las secciones que originalmente eran planas siguen siendo planas. Y después, como consecuencia de esto, si las secciones se mantienen planas y giran alrededor de un eje perteneciente al plano de la sección, que se denomina eje neutro, las deformaciones específicas guardan una relación lineal. Y por aplicación de la ley de Hooke, las tensiones también. ¿Entendido? Perfecto. Es eso. Muy bien. Bueno, ahí está Juan Pablo, que se está sumando. Muy bien. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Ahí se sumó. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno. Y entonces ahora sí necesitamos aplicar un vector momento. Vamos a aplicar este vector momento, lo voy a aplicar obviamente acá. Con lo cual esto en realidad me complica un poco la vida, porque yo estoy trabajando con un momento acá que no está reducido al baricentro de la sección. Pero vamos a justamente a deducirlo por el absurdo. Un momento no M. Ahora, un par de cositas que no puse de datos. El ángulo que forma la línea de fuerzas y el eje neutro lo voy a llamar beta. Ahora, este ángulo de acá es 90 grados, porque línea de fuerzas y eje neutro, y vector momento son perpendiculares. Por lo tanto, si esto es beta, este de acá también es beta, y este de acá es 90 menos beta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Y voy a tomar ahora un diferencial de superficie, cualquiera, este de acá. Ese tiene, respecto de los ejes
y Z las siguientes coordenadas. La coordenada de ese diferencial de fuerza al eje Y la voy a llamar Z. Y la coordenada, un segundo así lo trazo bien y ya les queda, del eje Z al diferencial de área la voy a llamar Y, obvio. Y este es mi diferencial de área. Muy bien. Bueno, entonces, dicho esto, voy a trabajar con las ecuaciones de equivalencia y vamos a ver a qué llegamos. ¿Sí? Bueno, entonces, primera ecuación de equivalencia. La primera ecuación de equivalencia me dice que el esfuerzo normal, que era nulo, era igual a la integral de sigma x por diferencial de área. La integral extendía todo el área de la sección. Pero acuérdense que sigma x era igual a ¿qué? Era igual a sigma x raya por z. Por lo tanto, esto lo meto. Antes que continúe, en las distancias, el del diferencial de área es Z, Z la veo por G, y por qué está marcada y no me perdí, perdón. Espera, no te, Jessica sos, ¿no? No te escuché muy bien. A ver, creo, a ver si te entendí. En general, cuando vos tenés, mirá, cuando vos tenés, espera, a ver si lo puedo hacer, porque es una aclaración, me parece, a ver, mirá, si vos tenés una terna de este tipo, cualquiera, ¿no? Y Z, y acá estoy indicando este punto, la distancia de este punto al eje Y siempre es Z, porque está medido en la dirección del eje Z, y al eje Z es Y. Entonces, volviendo a la figurita nuestra, a la distancia diferencial de área al eje Y lo llamo Z, y del diferencial de área al eje Z la llamo Y. Nada más. No quiere decir que tenga exactamente la dirección, porque fíjate que ninguna tiene la dirección ni del eje Y ni del eje Z. Es simplemente para llamarlas de una determinada manera. Listo, ya está, gracias. ¿Sí? Bien, vale. Entonces, es decir, acá no coincide con lo anterior, que es lo clásico, pero cuando tenés ejes, vos estás trabajando con una terna oblicua, en general lo que se trata es que la distancia de un eje lleva el nombre del otro eje y viceversa. Entonces, es lo usual. Entonces, esto de acá, ahora, lo introduzco acá. Entonces me queda que 0 es igual a la integral de sigma x raya por z por diferencial de área. Muy bien. Esto es la tensión normal a una distancia unitaria del eje neutro, sale fuera de la integral porque es una constante. Entonces me queda sigma x raya es la integral extendida a todo el área de la sección de z por diferencial de área. Ahora, esto se anula. Por lo tanto, me queda esto. ¿Y esto qué es? ¿Eso qué es, chicos? Momento de primer orden. O Exactamente. estático, Momento de Z. primer... Sí, bárbaro. No, respecto de I. Perdón, sí. Respecto de I. I, que es el eje negro. Sí, sí. No, está bien, no pasa nada. Entonces, a ver. Esto, vamos a ponerle acá un numerito, porque ahora ya que continúo para la otra, le pongo expresión 1. 4 más 5. Entonces, vamos a hacer así. Entonces tenemos de 1,
se tiene que, es igual al momento estático. El momento estático de el área de la sección respecto del eje neutro es igual a 0. Y esto ocurre cuando el eje neutro es baricéntrico. ¿Estamos de acuerdo? Así que yo partí de una suposición no correcta y llegué a que el eje neutro tiene que ser baricéntrico. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué? No, profe, ¿podría repetirlo? Claro. Fíjense que yo demuestro con la primera ecuación que el momento estático del área de la sección respecto del eje neutro es nulo. Y eso ocurre cuando ese eje, respecto al cual estoy tomando un momento estático, es baricéntrico. Y yo supuse que el eje neutro no era baricéntrico. Sí, listo. Bien. Muy bien. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a ir con la quinta ecuación de equivalencia, o una muy parecida, que en definitiva es, lo voy a poner acá, se toma momentos respecto del eje neutro. ¿Sí? Tomo momentos respecto del eje neutro. Necesito mostrarles acá. A ver. Yo voy a plantear, para tomar momentos respecto al eje neutro, voy a plantear una equivalencia entre las solicitaciones internas y las tensiones. La proyección de M sobre el eje neutro me da el momento actuante en la dirección del eje neutro. Y después tengo que tomar momentos de cada un diferencial de área respecto de ese eje neutro. ¿Sí? Entonces, voy a tener el momento en I, o sea, desde el punto de vista de las solicitaciones internas, acá tengo momento en I. Esto es igual, momento en I, porque es en la dirección I, es M por el coseno de 90 menos beta. Pero 90 menos beta, el coseno de 90 menos beta es el seno de beta. Entonces, esto es igual a M por el seno de beta. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Y desde el punto de vista de las tensiones, ¿qué tengo? Tengo que es la integral extendida a toda la área de la sección de sigma x por diferencial de área por z, que es la distancia al eje neutro. Si en esta diferencial de área yo tengo una tensión sigma x, lo multiplico por el diferencial de área, tengo la fuerza. La fuerza por z me da el momento. Me da en realidad un diferencial de momento, pero si yo lo integro a todo el área de sección, tengo el momento total. ¿Me expliqué? Sí, profe. Es decir, Sí. esto de acá es el diferencial de fuerza. Esto de acá es el diferencial de momento. Integrado todo el área es el momento total. Bueno, entonces, esto tiene que ser igual a esto de acá. ¿Sí? Son iguales por equivalencia entre esfuerzos internos y tensiones. Y ustedes, como verán, ya voy a ir sigma x, voy a reemplazar lo otro de allá, así que bueno. Lo otro de allá, a ver. Sigma x lo voy a reemplazar por sigma x raya, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Acá cambio el orden por una cuestión de comodidad. Y ahora, teniendo presente que sigma x es igual a sigma x raya por z, me queda que m por seno de beta es igual a la integral extendida toda la área de sección de sigma x raya por z al cuadrado por diferencial de área. Esto sale fuera de la integral. Sigma x raya por la integral extendida toda la área de sección de z al cuadrado por diferencial de área.
¿Y esto qué es? El momento de inercia. ¿De qué respecto de qué? Momento de inercia de la sección respecto al eje neutro. Exactamente. Entonces te queda sigma x raya por el momento de inercia del área de la sección respecto del eje neutro. Y esto, sigma x es sigma x sobre z. Entonces me queda sigma x sobre z por... Ahí está. Con lo cual, de esta expresión llego a que sigma x es igual a m por el seno de beta sobre el momento de inercia del área de la sección respecto del eje neutro por z. Ahí la ponemos en un cartelito, así no nos olvidamos. Esta ecuación sería la 2. Este 5 es porque viene de la quinta ecuación de equivalencia, ¿estamos de acuerdo? No es por otra cosa. Bueno. Ahora, un par de comentarios. La aplicación de esto implica que primero yo necesito conocer cuál es la orientación del eje neutro, para poder saber cuál es el ángulo beta, cosa que no lo conozco. Y una vez que conozco beta, puedo determinar el momento de inercia. O sea que a priori, para aplicar esta expresión, ya hay dos cosas que no conozco, que son estas dos. Ojo con eso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, seguimos un poquitito más. Vamos ahora a aplicar lo que sería la sexta ecuación de equivalencia. Entonces sería la sexta ecuación de equivalencia, que es, se toma momentos respecto de la línea de fuerzas ahora. Y es la que se parece a la, como si fuera la sexta ecuación de equivalencia, ¿no? Entonces, de vuelta, planteo solicitaciones internas igual a tensiones. Las solicitaciones internas, ahora tengo que retomar con el dibujito anterior. ¿Cuánto vale la solicitación interna en la dirección de la línea de fuerzas? ¿Eh? Damián, vamos. Justo fui a cargar agua, profe, disculpe. ¿Puede repetir la Lástima, no pregunta? puedo compartir el mate, ¿eh? No vale eso. Bueno, ahora en un rato voy yo, dale. Bueno, a ver, ¿quién se anima? ¿Emiliano? ¿Alan? Dale, sin miedo, si no pasa nada. Milagros. ¿No es M? Y a ver, M es No. perpendicular a la línea de fuerzas. O sea que si yo quiero proyectar un vector que es perpendicular sobre un eje, ¿cuánto me da? 0. Claro. La solicitación interna es 0. Y ahora tengo las tensiones. Las tensiones es la integral de ¿qué? De extendida todo el área de la sección de sigma x por diferencial de área y por la distancia a ese eje, que sí. Esto de acá es la diferencial de fuerzas, esto es el diferencial de momento. Lo integro a todo el área de sección y tengo el momento total. ¿Entendido? Muy bien. Bueno, sigo en la otra hojita, ¿les parece? Si no les parece, tengo que seguir ahí, no me queda otra. Vamos a ponerlo acá. Así que 5, 6. Vamos a hacer... bueno, acá, no importa.
Muy bien. Entonces, quiere decir que 0 es igual a la integral extendida a toda la área de sección de sigma x. Cambio el orden ahora de estos dos por i, por el diferencial de área, y sigma x, acuérdense que era sigma x raya por z. Sigma x sale fuera de la integral, entonces me queda que 0 es igual a sigma x raya por la integral extendida a toda la área de sección de i por z por diferencial de área. Y esto se va. O sea que llego a que esta integral es nula. ¿Y qué representa esta integral, chicos? El momento centrífugo ¿De qué respecto de qué? del área respecto del baricentro. No. ¿No? Los momentos de... Ten en cuenta que los momentos de La segundo... línea de fuerza. Claro. Tengan en cuenta que los momentos de segundo orden son 3. El momento de inercia, que es respecto de un eje y la distancia va al cuadrado. El momento centrífugo, que es respecto de dos ejes, la distancia va a cada uno de esos dos ejes, me queda una distancia al cuadrado. Y el momento de inercia polar, que es el único que va respecto de un punto. Es la distancia de un diferencial de área a un punto. Entonces esto es respecto de la línea de fuerzas y respecto al eje neutro. Y da la casualidad que es nulo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué significa eso? Que la línea de fuerza y el eje neutro son baricéntricos. No. Ya demostramos, la línea de fuerza siempre es baricéntrica, y ya demostramos que el eje neutro era baricéntrico. Pero que el momento de inercia sea nulo, ¿qué significa? ¿No era que son conjugados de inercia? Exactamente. Al ser nulo el momento centrífugo, los ejes, línea de fuerzas y eje neutro son conjugados de inercia. Profe, yo perfectamente podría, ubicando el eje, la línea de fuerza, encontrar el eje neutro con las fórmulas de geometría de las masas y todo eso, ¿o no? Lo podrías, exactamente. Sí, sí, pero es más largo. La comprobación podría utilizar eso para... Tranquilamente lo podés hacer, sí, sí. No hay ningún problema. Ujú. Sí, sí. Tranquilamente lo podés hacer. Pero lo que vamos a hacer es otro procedimiento, que es el que vamos a ver ahora. Voy a traer la hojita con el esquema. No, no la voy a traer. Sí, la voy a dejar acá. Esperen, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Lo que me interesa es eso ahora. Tengo una consulta con respecto a los conjugados de inercia que siempre tengo esa duda. Yo puedo encontrar un eje que va a ser la línea de fuerza en este caso, para la que se hagan cero el momento centrífugo, ¿no? Mirá, en realidad vas a tener muchos pares de ejes. La línea de fuerzas es dato del problema. Lo que no es dato y tenés que determinar es el eje neutro. Claro, claro. Vos eso lo podés determinar, ¿sí? Con lo que vos decís. Desde el punto de vista analítico, con las expresiones que mencionaste, que yo ni me las acuerdo y no me las pienso acordar No, yo nunca. tampoco. Y a través del método gráfico con la circunferencia de Moore de geometría de las masas. Con cualquiera de esos dos procedimientos, vos, el conjugado de inercia para esa línea pasante por un punto, pasante por el baricentro, lo podés determinar. Ahí no hay ningún problema. ¿Sí? Y es lo que se hace si no querés seguir el camino que vamos a seguir nosotros ahora, que es mucho más cómodo. Claro, claro. Ahora tenemos otras herramientas que... Claro. Ustedes fíjense lo siguiente, que, a ver, si yo tengo un vector, ¿no? Acá. ¿Sí? Y en donde esta era la línea de fuerzas.
A ver, ¿hay algún problema en que yo lo descomponga según los ejes 1 y 2? Que son estos que tenemos acá. A ver, espera. Ahí está. Según los ejes. Porque ahora todo esto en realidad está acá. Porque el eje neutro es baricéntrico, no puede pasar por acá. No sé por dónde estará, no sé si coincidirá con uno o no, pero en principio no va a conseguir coincidir con uno, ni con ningún eje principal de inercia. Lo que nosotros sabemos es que en la flexión oblicua el eje neutro sigue siendo baricéntrico, pero ahora no es principal de inercia. Porque la línea de fuerza tampoco es principal de inercia. ¿Sí? Entonces, esto yo lo voy a poder descomponer tranquilamente en mis dos direcciones principales de inercia. Y es lo que vamos a poder hacer ahora. Es decir, todo vector siempre lo vamos a poder descomponer en dos direcciones perpendiculares. ¿Quedó claro? Bien. Tengan en cuenta que para resumen es el siguiente. En la flexión simple hay dos cosas que siempre se verifican. Que el eje neutro es baricéntrico y que el eje neutro y la línea de fuerza son conjugados de inercia. La diferencia entre la recta y la oblicua es que en la flexión simple recta, la línea de fuerzas y el eje neutro además son principales de inercia, es decir, son perpendiculares entre sí. Mientras que en la oblicua solamente son conjugados de inercia y no van a ser perpendiculares entre sí. ¿Me expliqué? Sí, clarísimo. Bárbaro. Bueno, entonces, lo que voy a hacer ahora es, esperen que se me está desordenando las hojitas. Esperen que quiero ver con qué número sigo. A ver, 601. Y la demostración sería 603. Lo que vamos a hacer ahora es flexión oblicua en función de dos flexiones rectas o normales. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Sí, profe. Sí, Luis. Bárbaro. Esa es una herramienta terrible que, por suerte, nos da el análisis y el álgebra vectorial. Ustedes tengan en cuenta que Flies, cuando desarrolló sus dos libros, Estabilidad 1 y Estabilidad 2, el tipo rechazaba todo el álgebra y análisis vectorial y desarrolla todo el libro de Estabilidad 1 basados no en el álgebra ni en el análisis vectorial. Una cosa de loco, pero bueno. Así que. Muy bien. Entonces, yo voy a agarrar una sección cualquiera, que es esta papa que siempre les dibujamos, y voy a situar acá mis dos ejes principales de inercia baricéntricos. Vamos a suponer que el I es el eje 1, el 2 es el eje Z. Entonces, agarramos y voy a marcar acá. Vamos a suponer que esta es la línea de fuerzas. Fíjense que como la línea de fuerzas no coincide con uno de los ejes principales de inercia, acá vamos a poner I coincide con eje 1
eje principal de inercia baricéntrico. Z coincide con el eje 2, eje principal de inercia baricéntrico. Obviamente, como siempre, este de acá es nuestro baricentro y nuestro origen de coordenadas. Muy bien. Bueno, vamos a, en base a esto, a dibujar acá, perpendicular, el momento flector. Muy bien. Y esto de acá, perpendicular. Bueno, si yo descompongo esto en mis dos direcciones 1 y 2, o Y y Z, me van a aparecer dos momentos. O sea que para nosotros es lo mismo trabajar con el momento M o con el momento MI y el momento MZ, ¿no es así? ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, Sí. M es igual a la suma vectorial de MI más MZ. O al revés. MI y MZ es la descomposición de M en la dirección I y Z. ¿Sí? Bueno. Al ángulo que forma M con I lo voy a llamar alfa. Bien. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, voy a considerar un diferencial de área cualquiera, como hacemos siempre. Este diferencial de área lo pongo ahora o lo ubico acá en el ¿cómo se llama? En el cuadrante positivo. Y acá, y lo ubicamos a ese punto en coordenadas. Diferencial de área, esta distancia es I y esta distancia es Z. De ese diferencial de área, obviamente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que trabajar con M o trabajar con M y con I, como esto es igual, me da lo mismo trabajar con el momento M o con estos MI y MZ. Pero ¿qué pasa? Resulta que MI y MZ son dos momentos que representan dos flexiones rectas. A ver, MI y MZ representan a dos flexiones rectas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué representan a dos flexiones rectas? Porque, a ver, vamos por partes. Si trabajo con MI, ¿cuál es la línea de fuerzas de MI? Su perpendicular, el eje Z. Y el eje Z es el eje 2, que es un eje principal de inercia baricéntrico. O sea, que es una flexión recta. Y si trabajo con MZ en forma independiente, la línea de fuerzas de MZ, ¿cuál es? Es el eje Y, que coincide con el eje 1, que es otro eje principal de inercia baricéntrico. O sea que también estoy en una flexión recta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y a ver, avancemos un poco más. Si yo tengo dos flexiones rectas, ¿cuál es el eje neutro de la primera? Nosotros dijimos que el eje neutro en una flexión recta es baricéntrico y además es principal de inercia. Por lo tanto, el eje neutro acá va a ser el eje Y, que es el eje 1, porque la línea de fuerza será el eje 2.
Y para el momento mz, el eje neutro es el eje z, que es el eje 2, que es otro eje principal de inercia. Baricéntrico. ¿Entendido? Entonces fíjense que si esto produce el mismo efecto que estos dos, quiere decir que las tensiones totales que provoca M van a ser las tensiones que provoca MI más las tensiones que provoca MZ. O sea que, en definitiva, las tensiones sigma X totales, que son las tensiones sigma X provocadas por M, van a ser igual a las tensiones sigma X provocadas por MI más las tensiones sigma X provocadas por MZ. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Termino esta deducción y nos tomamos un descansito, ¿les parece? Perfecto, Luis. Bien. Y entonces, voy a la otra hoja, pero vamos a mantenerlo esto ahí. Ahí estamos. Ahí está. Bien. Entonces, fíjense. MI es igual, en las tensiones, perdón, provocadas por MI van a ser MI dividido todo lo que ya sabemos. O sea que sigma X total, que es igual a sigma X debido a M, es igual a las tensiones provocadas por MI, que es igual a MI sobre el momento de inercia respecto de ese eje neutro, que es el eje Y, por la distancia Z. Y las tensiones provocadas por MZ son MZ dividido el eje neutro para este momento, que es el eje Z, o sea, es el momento de inercia respecto de Z, por I. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y alguien podrá decir, che, Luis, ¿por qué no pusiste el más acá? Si acá teníamos el más, y lo vamos a analizar un poquito, ¿les parece? Bueno, vamos a ver. MI, a ver, necesito... Ahí, a ver si lo podemos ver ahí. Ahí está. Ahí está. A ver. MI es positivo, ¿no? Porque va en sentido del semieje positivo. Y sub I es una magnitud positiva. Z es la coordenada de este diferencial de área, que es positiva también. O sea que cuando yo reemplace a cada valor con su signo en este primer término, acá voy a obtener un resultado positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, MZ, ¿cómo es? Positivo también, sí, mirá, porque justo Luis lo puso que M, sus proyecciones sobre los ejes Y y Z dirán proyecciones positivas, o sea que MZ también es positivo. Y sub Z es una magnitud que es característica de la sección y además es un área elevada multiplicada por una distancia al cuadrado, positivo. La coordenada I de Z, ¿cómo es? Y es positiva, porque está, también lo puso Luis, un piola bárbaro, en el primer cuadrante. O sea que yo reemplazo cada uno de estos con su valor y me dio positivo. Ahora, una pregunta. ¿El momento MI tracciona o comprime este diferencial de área? Lo tracciona. Lo tracciona. Entonces fíjate que este resultado coincide con esa primera convención que dice que tensiones de tracción son positivas, tensiones de compresión negativas. Por lo tanto, acá va un signo más. Ahora, MZ, ¿tracciona o comprime este diferencial de área? Comprime. Comprime. Ah, entonces pará, acá no coincide, porque fíjate que si yo reemplazo en esta expresión a cada parámetro por su valor y su signo, me queda positivo, pero resulta que la tensión acá es de compresión. ¿Qué es lo que hago? Precedo esto de un signo menos para obtener una ecuación compatible. En conclusión, la expresión total para la flexión oblicua es, para esta terna,
y estos ejes como están dispuestos. Pero, y ahí está. ¿Eh? ¿Quedó claro? Chicos. Sí, clarísimo. Bueno, muy bien. Bueno, son 8:26 pasadas, casi 27. Todavía nos queda una vueltita tuerca a esto. Yo diría que, bueno, hagamos lo siguiente, nos tomamos entre 15 y 18 minutos, a ver, son 13 minutos, son hasta las 40. Tomémonos hasta las 45 para empezar y 45. ¿Estamos de acuerdo? Yo el 45 largo. ¿Sí? Y lo que les pido Claro. es, nos desconectamos y nos volvemos a conectar, así ya se pone a grabar la clase. ¿Puede ser? ¿Eh? Bueno, Sí, profe. Dale. Listo. Y 45, Maestro. en 45 lo largamos, va. Disculpe, antes de que se vayan, Luis. Sí, No, dale, Juan. nosotros hoy mandamos un mail con los números de grupo. Quería saber si les habían llegado a todos y si podían fijarse que no haya ningún error. Era para eso. Y si a alguien no le llegó, por favor avísenos, porque se nos pasó en la cadena de mails.